Hola, hola, hola. Buenas tardes, chicas, chicos. Ahorita en un momentito más iniciamos. Estamos revisando aquí los micrófonos, ¿va? Y se están integrando más personas. Bien, ahí vamos, ¿eh? Pati, ¿cómo cuánto tiempo tengo? Pues habíamos considerado alrededor de 45 minutos, lo que tú consideres. ¿Sí? Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, nos esperamos un minutito más. Hola, Kenia Rodríguez, también es un gusto verte. Se están integrando más. Muy bien, muy bien. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, pues vamos a iniciar. Ya es casi la 1:10. Pues muchísimas gracias por estar, alumnas, alumnos, alumnes también. Muchísimas gracias por haberse conectado. Y pues el día de hoy vamos a tener una charla, una plática de la maestra Gema Góngora Jaramillo. Ella es secretaria del programa institucional deje ver su micrófono, por favor. Repito, ella es secretaria de los programas institucionales de la Dirección General y muy en particular ella coordina lo que viene siendo la materia de igualdad de género. Ha estado impulsando durante ya prácticamente 2 años aquí en el colegio y que se ha estado a manera de pilotaje. No se ha autorizado que sea parte del mapa curricular ni que sea una materia obligatoria, pero en eso estamos. Es un trabajo muy fuerte de la maestra Gema para que se sensibilice tanto los docentes, que se sensibilicen tanto las alumnas y los alumnos de que debemos de tener dentro de nuestras asignaturas esta perspectiva de género. Y ella ha luchado mucho y sigue luchando en compañía de nosotras para lograr que esta materia sea de carácter curricular, para que ustedes puedan tener estos elementos fundamentales y entender todo lo que nos rodea. Le agradecemos mucho, puesto que es una mujer sumamente ocupada, tiene muchísimas actividades y nos regaló este tiempo para ustedes. Entonces, les pido por favor que tomen el apunte de lo que ella les va a comentar. ¿Por qué? Porque ella va a abordar el tema de cómo vas a conocer estas instancias, qué acciones hacer para que tengas una visión ante si hay una situación de violencia dentro de la universidad. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué canales debes de seguir? Y eso es sumamente importante. Entonces aquí la denuncia en verdad es fundamental. Tenemos que impulsar una cultura de la denuncia y obligar, exigir a las autoridades competentes que se haga justicia y que se le dé seguimiento a cada una de estas denuncias. Sin más preámbulo, maestra Gema, muchísimas gracias por estar, y a todas las alumnas y alumnos que están aquí, también muchas gracias y podemos comenzar. Adelante, maestra Gema. Pues muchísimas gracias, Pati. Para mí es un gustazo venir, aunque sea virtualmente, al plantel Azcapotzalco y poder platicar con pues las alumnas y los alumnos, que eso es lo más, siempre resulta ser lo más interesante. Y bueno, pues sin más preámbulos, yo voy a comenzar. En algún momento, pues puedo hacer alguna que otra pregunta. Voy a hacer algunas preguntas. Siéntanse completamente en la libertad de participar con el micrófono o por medio del chat. Y pues si no se sienten a gusto de participar, pues también no pasa nada, ¿sale? Daré un momentito y si no nadie participa, pues continúo, pero sí me gustaría que ustedes sepan que pueden interactuar y que vamos a interactuar todo el tiempo si ustedes lo permiten, así lo consideran.
Bueno, y pues justamente voy a empezar con una pregunta, bueno, con 2 preguntas, y pues vamos a ver, ¿sale? ¿Alguien sabe quién fue Isabel Ayala Nava? A ver, levante su manita si alguien sabe quién fue Isabel Ayala Nava. ¿Hemos escuchado algo de ella? Como que no, ¿verdad? Bueno, muy bien. ¿Alguien? Ahora va otra pregunta. ¿Alguien sabe quién fue Lucio Cabañas? Bueno, si alguien sabe quién fue Lucio Cabañas, levante su manita. Bueno, pues aquí, aquí ay, creo que, no, ya. Perdón, pensé que Pamela estaba levantando la mano, pero no. Bueno, entonces ni conocemos quién fue Isabel Ayala Nava, ni quién fue Lucio Cabañas. Bueno, yo pensé que tal vez sí iban a saber quién fue Lucio Cabañas, pero tal vez por una cuestión ya pues muy generacional, ustedes no identifican, pero Lucio Cabañas fue uno de los principales guerrilleros que combatió durante el tiempo de la Guerra Sucia, de Guerrero, precisamente, y él fue el que generó el Partido de los Pobres, de hecho fue el dirigente de este Partido de los Pobres, que era un partido que iba por la vía armada, guerrillera, marxista, comunista, pues todo estilo ortodoxo de aquella época. Y bueno, Lucio Cabañas se lanzó a las armas, conformó la Brigada de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres. Y bueno, entre otras cosas, ¿no? Lucio Cabañas fue el dolor de cabeza del gobierno, pues durante los años 70, realmente el dolor de cabeza, porque nada más les pongo un dato, cometió la osadía que nadie ha cometido, por cierto, de secuestrar al mismísimo gobernador Rubén Figueroa, que además de todo era un priista así súper corrupto, de aquellos hombres de la guerra sucia que pues eran muy torcidos y muy truanes y muy inmorales, y me quedo corta con los argumentos de este hombre. Y bueno, pues el asunto es que esta historia no le va a corresponder a Lucio Cabañas, aunque sea muy conocido o por lo menos sea más conocido, sino a Isabel Ayala, perdón, Nava, porque Isabel Ayala Nava fue la esposa de Lucio Cabañas. Y pues casi nadie conoce precisamente pues el tema de muchas mujeres que estuvieron acompañando a estos guerrilleros y que pues vivieron unas historias muy fuertes, tremendas, y que pues su relato, su testimonio quedó en el anonimato precisamente por una cuestión de perspectiva de género. Entonces les voy a comentar un poquito acerca de Isabel, y después vamos a platicar un poquito de esta cuestión de cómo se silencia el testimonio de las mujeres luchadoras sociales o de las mujeres víctimas, por ejemplo, víctimas de la guerra, las mujeres que han estado en genocidios, y incluso en estas situaciones extremas se sigue ponderando la voz masculina sobre la voz femenina. Pero bueno, miren, les voy a comentar. Isabel tenía 13 años de edad cuando conoció a Lucio Cabañas, que le llevaba 20 años de edad. Entonces, digamos que esta muchacha, que además era una tendedera, o sea, ella se encargaba de una tienda, de un pueblo, pues de un pueblo muy marginado, de un pueblo muy lejano, de por allá de Guerrero. Y entonces en esta comunidad donde ella vivía, llega Lucio Cabañas pues obviamente pues con varios guerrilleros más, y llega a este pueblo y se queda un tiempo en el pueblo, y entonces conoce a Isabel y pues se enamora de ella y la corteja, la vuelve su novia, y después se casa con ella. Pero aquí vean la primera cuestión que en los años 70 se consideraba completamente normal y que nosotros ahora pues sí pondríamos el grito en el cielo, y es que pues una niña de 13 años se estaba casando con un hombre 20 años mayor,
y vean la distancia que había en edad, pero también la distancia que había pues en un poder muy grande, en un poder político. Para empezar, Lucio Cabañas no era cualquier guerrillero, era el líder del Partido de los Pobres, su gran dirigente. Y esta muchacha pues era una tendedera, ¿no? Y además Lucio Cabañas era un maestro, fue un maestro normalista, entonces él además tenía pues un poder didáctico, un poder intelectual, un poder educativo. Pero bueno, el asunto es que Isabel se casa con él a los 13 años y se une a la guerrilla, a la Brigada de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres, pero digamos que muy poquito tiempo ella permanece en la guerrilla porque inmediatamente queda embarazada de Lucio Cabañas y entonces pues Lucio decide mandarla con su familia de él, con la familia de Lucio, digamos con su mamá y con su familia, pues. Y el asunto es que esta muchacha, Isabel, tiene a su hija, pues ya cuando tiene 14 años, tiene a su hija, fíjense nada más la edad, 14 años y ya. Tuvo a su primera hija, bueno, bueno, ahorita vamos a comentar un poquito. Tuvo a su hija y lo que sucede es que el gobierno empieza a perseguir a Lucio Cabañas, bueno, continúa persiguiendo a Lucio Cabañas y llegan a la casa materna, o sea, la casa de la mamá de Lucio, de la familia de Lucio, y pues a toda la familia los toman presos y pues incluyendo a Isabel y a su hija, que en ese momento tenía 2 meses de nacida y pues a todos los mandan en grupo al campo de concentración, perdón, al campo militar número 1. Y en este campo militar, vean la irregularidad, porque los mandaron presos a niños de 7 años, 8 años, eh, 11 años, y esta muchacha que ya no se consideraba niña, aunque seguía siendo niña, ¿no? Para la Organización de las Naciones Unidas, Isabel era una niña, tenía en ese momento 14 años, pero ya se le consideraba una mujer, la esposa de Lucio Cabañas, y ya con una niña en brazos. Y bueno, el asunto es que ella pasa 2 años en el campo militar número 1. Su hija aprendió a caminar en el campo militar número 1. Ella fue torturada por Mario Arturo Acosta Chaparro y ella fue violentada de muchas maneras, pero vean, aquí les voy a comentar la situación muy perversa que se da. Y se da justo cuando ya habían matado a Lucio Cabañas, incluso el gobierno mismo sabía que ya había muerto Lucio Cabañas, pero seguían torturando a esta muchacha porque ella ya se volvió de pronto un símbolo del poder patriarcal del gobernador, de Rubén Figueroa, porque el gobernador tenía un particular odio por Lucio Cabañas, ¿no? Porque lo había secuestrado y porque lo había humillado, y pues por muchas razones. Entonces, cuando Rubén Figueroa ya se enteró de que, bueno, ya se había muerto Lucio Cabañas, se queda con el coraje y entonces va a visitar a esta muchacha y ustedes imagínense todo ese coraje, todo ese odio, pues lo tenía que descargar en alguien y qué mejor que descargarlo en esta niña, ¿no? Y entonces, porque pues era la esposa de Lucio Cabañas. Y lo que hace es que la deja en libertad y deja en libertad a su familia, a toda la familia, pero le pide que lo vaya a visitar a una de sus oficinas y cuando ella llega y lo visita, este hombre la viola y desafortunadamente esta muchacha se queda embarazada de Figueroa, de Rubén Figueroa, lo que para ella representó pues toda una situación muy, muy dolorosa y muy compleja porque estaba ella embarazada justamente del asesino de su esposo. Y además de esta situación, pues cuando gente de la Brigada de Ajusticiamiento se enteró, pues obviamente la estigmatizaron y la culparon a ella, ¿no? Entonces digamos que ella fue culpada y estigmatizada pues por dos frentes, digamos, por el Partido de los Pobres, que decía
cómo termina siendo la amante o la querida del gobernador de Guerrero, y por el gobernador de Guerrero, que pues solamente quiso utilizarla para vengarse del fallecido Lucio Cabañas. Y bueno, pues después, desafortunadamente el niño nació con muchos problemas de malformación y solamente vivió 1 año de edad y después falleció el niño. Y bueno, ella se quedó con su hija y pues se volvió una mujer, una luchadora social. Y al final, en el 2007 o 2006, no me acuerdo, pues a ella la mataron. No se sabe si fueron balas perdidas de una balacera, que ella fue desafortunadamente balaceada ahí, o que pues la mataron intencionalmente. Pero durante muchos años de su vida, ella fue una mujer que se dedicó a la lucha social y a las reivindicaciones sociales. Bueno, yo les cuento esta historia que pues a lo mejor les parece a ustedes muy triste, muy fuerte, pero se las comento porque ahorita estamos justamente conmemorando el Día Internacional de la Mujer, y justamente antes de iniciar, de que entráramos precisamente aquí a la sala, comentaba la maestra Patricia que no tenemos, o sea, no tenemos grandes testimonios, por ejemplo, de las mujeres que participaron en la revolución, de las mujeres que participaron en la independencia, y yo agregaría que no tenemos o tenemos casi nulo testimonio de las mujeres que fueron víctimas de la guerra sucia en los años 70 y 80 y que pasaron anónimas y que fueron mujeres que fueron violadas, que fueron torturadas, que fueron luchadoras sociales y que sería muy importante conservar su testimonio. Y bueno, no sé si tengan algún comentario, alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer. Bueno, pues si no tienen ningún comentario, voy a seguir. Eh, pues aquí la idea es que pensemos de pronto cómo ese testimonio que se da en los años 70, esa situación que se da en los años 70, eh, cuando ella está relatando su experiencia de vida, ella no hace grandes marcas o no hace grandes señalamientos de toda la violencia de género que sufrió, ¿no? Sino que ella lo ve desde otra perspectiva. Por ejemplo, ella lo ve como completamente natural el haberse enamorado de un hombre tan importante como Lucio Cabañas y el haber tenido una hija de él, pero por ejemplo, no hay un cuestionamiento público, por lo menos, de la edad que ella tenía y de lo que representaba estar involucrada emocionalmente con un hombre 20 años mayor y que les decía que ahí tenía como por lo menos 3 poderes sobre ella, ¿no? El poder de la edad, el poder de la docencia, de que él era maestro, y el poder político. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta situación? Que durante 30 años, 40 años, pues sí, más o menos 40 años, 50 años tal vez, hemos cambiado muchísimo, muchísimo y nuestras concepciones de lo que es la violencia y sobre todo nuestras concepciones de lo que son las desigualdades y las violencias de género. No es que antes no existieran estas reflexiones, pero ahora se han vuelto reflexiones más generalizadas, más focalizadas en ciertas cosas y más especializadas. Y eso es muy importante porque vamos a trasladar de pronto este caso a la actualidad, ¿no? Si nosotros lo vemos desde una perspectiva actual, ¿qué podríamos decir de este caso de Isabel? A ver, ¿alguien quiere participar? La pregunta es, ¿ustedes podrían identificar los momentos de violencia que recibió Isabel y cuáles fueron esas formas de violencia? Pueden escribirlo en el chat, anímense, por favor, estamos interactuando, aunque sea de manera virtual. Y además no pasa, ¿eh? Acuérdense que aquí no hay respuestas correctas o incorrectas. Aquí lo que tenemos es un diálogo.
tomen el chat y ustedes saben, por supuesto que saben. Entonces, ahí les damos un minutito para que piensen qué tipo de violencia se ejerció contra esta jovencita, ¿sí? Entonces, adelante, por favor. También si quieren tomar el micrófono, sin miedo, tampoco pasa nada si no lo toman, pero si gustan participar, adelante. Bueno, voy a postergar esta pregunta y la vamos a dejar como para casi al final de mi intervención, si les parece. Y ahorita lo que voy a hacer es precisamente hablar de la violencia, porque decimos, bueno, les estoy preguntando cuál es la violencia de la cual fue ella víctima, pero pues a lo mejor pues a lo mejor nos conviene empezar por desde el principio, y desde el principio es visualizar qué es violencia, ¿no? Porque a lo mejor tenemos una noción general de la violencia, a lo mejor una visión mucho más acotada de la violencia. ¿Qué definimos por violencia o qué entendemos por violencia? La verdad es que eso pues es como que todo un universo. Ajá. Bueno, dice Laura Noemí Pérez, ante la pregunta qué tipo de violencia sufrió Isabel, ella habla de la violencia, vivió violencia física, sexual y psicológica. Y antes de participar. También vivió violencia política. Vivió violencia política y vivió violencia de Estado. O sea, fue muy fuerte porque y vivió tortura. Entonces ese ya es el extremo máximo de la violencia, ¿no? Obviamente sí, fue una violencia, como dice Kenia, fue una violencia también patriarcal, porque vean, desde un principio, o sea, independientemente de que estuviéramos de acuerdo con Lucio Cabañas o no, pero Lucio Cabañas ejerció una violencia por ser 20 años mayor que esta muchacha y por haberla convencido a los 13 años de irse a participar de un grupo guerrillero. Entonces, es como darle un arma a un niño y nosotros ahora, pues eso lo vemos tremendamente mal, ¿no? Que los narcos, por ejemplo, se secuestran a los niños y los llevan a participar pues en su guerra, en su lucha, y pues los arman y los obligan a pelear. En este caso, pues no hay una obligación, pero sí hay pues una situación muy fuerte porque ella no estaba en edad de decidir si podía anexarse o no anexarse a un grupo guerrillero, ¿no? Es una decisión además muy fuerte, muy difícil, una decisión que requiere de madurez y de adultez, y eso era algo que Isabel no tenía. Y pues el otro patriarca, pues fíjense, aquí están los nombres, ¿no? El que la tortura, pues Mario Arturo Acosta Chaparro, también otro hombre, ¿no? Que seguramente ejerció mucho placer o tuvo mucho placer al ejercer la tortura contra una muchacha pues tan indefensa. Y finalmente Rubén Figueroa, que en sus ganas de resarcirse como hombre, como macho, como patriarca, pues agredió sexualmente a esta muchacha, la denigró y no solamente eso, ¿no? Sino que le rompió su vida porque la embarazó y luego ella tenía que irlo a buscar para que le diera dinero para el bebé y él ahí como que le daba mendruguitos y una situación muy, muy terrible. Pero bueno, yo les voy a dar una definición así muy general de violencia, pero creo que nos puede servir para ir identificándola. La violencia es el uso intencional de la fuerza, vean, es el uso intencional de la fuerza o el abuso de poder para dominar a alguien o imponer algo sobre alguien. Ajá. Se pueden manifestar a través de comportamientos que involucran ya sea la fuerza física, ese es el tipo de violencia que más identificamos, la fuerza física para lastimar, dañar o matar a alguien, las acciones verbales y gestuales para rebajar o descalificar la idea o postura de alguien, y la inacción y el silencio para despreciar a alguien. Ojo, porque este tipo de violencia es muy, digamos,
es muy fácil de que no la detectemos, de que no la identifiquemos, ¿no? Y entonces muchas veces lo que hace la persona que está ejerciendo violencia contra nosotros es no hacer las cosas, ser omiso ante las cosas o omisa ante las cosas, o hacer la famosísima ley del hielo, ¿no? Muy típico en el noviazgo, ya sea por parte de la chava o del chavo, esta cuestión de la ley del hielo. Quiero lograr algo contigo, quiero generarte un malestar o quiero vengarme o quiero manipularte, quiero llevar a una situación a donde yo decido, y entonces pues lo que hago es que le ejerzo la ley del hielo hasta que esa persona no pueda con esa situación y termine haciendo lo que a mí me parece o lo que yo considere lo adecuado o lo que me pareció, ¿no? Simplemente. Eh, pues tenemos un montón de formas de violencia, de tipos de violencia. Ya mencionamos alguna: la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia económica y patrimonial, la violencia simbólica. A últimas fechas se aprobó el tema de la violencia vicaria, que es cuando se usa a los hijos o a las hijas como un medio para ejercerle presión, dolor, chantaje o manipulación a la pareja para que acceda a hacer cosas, porque si no sabe que ya no va a poder ver a los hijos o a las hijas. Bueno, pues en términos muy generales, esto es la violencia. Ahora, la violencia de género es un aspecto específico de la violencia. Ahorita hablamos de la violencia en general, ¿no? La violencia que puede ejercer un padre con un hijo, un padre con una hija, un maestro, una maestra, un jefe, una jefa, y puede ser con cualquier sexo y en cualquier situación y en cualquier edad. Pero la violencia de género es un tipo de violencia donde siempre va a estar involucrada una percepción o una perspectiva de género. Eh, el asunto es que, de manera como muy general, yo les comentaría que recordemos que cuando tenemos sistemas sociales, sistemas económicos, sistemas políticos, sistemas culturales que están encaminados a ponderar un sexo sobre otro sexo, entonces a esto se le llama desigualdad de género. ¿Qué es lo que sucede? Que en una cultura patriarcal como la que nosotros vivimos, eh, consideramos o se considera que la concepción de hombre, que ya no es una concepción solamente sexual, sino también de género, o sea, todo lo que implica lo masculino, lo que implica la hombría, lo que implica ser varón, lo que implica ser hombre, está, está maximizado, y todo lo que implica ser mujer, ser femenino, ser hembra y todo lo que se requiera que va hacia lo femenino, pues está despreciado, ¿no? Y entonces se hace como una balanza que no está en equilibrio, sino que se desequilibra, y en ese sentido, las personas que quedan en la parte baja de la balanza, pues son las personas más proclives a sufrir violencia, por razones precisamente de género. ¿Por qué? Porque pues desafortunadamente podemos pensarlo desde una visión de la ley del más fuerte. Entonces, al que se le ha dado más fuerza es a un género, al que se le ha dado menos fuerza es a otro género, y por lo tanto el género que queda en la vulnerabilidad es el que tiene todas las situaciones de riesgo para ser víctima de violencia, y por razones de género. Entonces, ahorita precisamente en esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer, esto que yo estoy diciendo en abstracto lo llamamos muy específicamente y decimos, bueno, es que el patriarcado pone por encima a los hombres biológicos sobre las mujeres.
¿Y qué es lo que sucede? Pues que al poner a los hombres por encima de las mujeres nos volvemos sujetos, bueno, sujetas factibles de que se ejerza la violencia contra nosotras. Y se ejerce en la práctica mucho más que contra los hombres, ¿no? Por eso yo he escuchado muchas veces y seguramente, ojalá que por acá no lo piensen, pero si lo piensan, sería interesante también que lo comentaran, claro que sí, porque así aclaramos, pero dicen, a ver, es que la muerte de las mujeres o sea, si los hombres se mueren más, ¿por qué se quejan las mujeres, no? En primer lugar. Y en segundo lugar, cuando las mujeres se mueren, pues es homicidio, punto. O sea, no, perdón, cuando a las mujeres las matan, lo que se hace es homicidio. No entendemos por qué ponerle el término feminicidio, ¿no? Y entonces, y sobre todo pensando que son los hombres los que más se mueren y que más se mueren en actos violentos. Pero la situación aquí es que lo que se dice es que efectivamente los hombres se mueren más y se mueren mucho más por actos violentos, pero no tienen esta carga de que fueron vulnerados sus derechos por razones de género y que fueron llevados al extremo del asesinato, como en el caso de las mujeres. Por eso, en el caso de las mujeres, se propone legalmente, se propone desde la perspectiva del derecho el concepto de feminicidio para marcar que no es un homicidio cualquiera, sino que es un homicidio que está dado por razones de género, por razones de violencia de género, que es uno de los extremos bueno, es el máximo extremo que se puede vivir acerca de la violencia de género, pero que la violencia de género empieza desde que la pareja decide darle un chupetón a su compañera y esta compañera no está de acuerdo, no quiere, se siente avergonzada, se siente presionada y se siente lastimada y acepta el que la pareja le dé el chupetón porque pues es su novio y no quiere broncas o quiere complacerlo o por otras razones. ¿No? Entonces vean cómo tenemos los dos super extremos, pero ambos ejemplos son casos de violencia. Bueno, pues no sé si hasta acá alguien quiera compartir algo, comentar algo. ¿No? ¿Todo muy bien? Bueno, pues entonces yo voy a continuar con lo que estamos nosotros platicando en este momento, que son precisamente qué hacer ante la violencia de género y sobre todo qué hacer ante la violencia de género en nuestros planteles, en el CCH, y cuáles podemos recurrir en caso de violencia de género. Y bueno, pues yo les voy a comentar que podemos recurrir a muchos espacios, pero concretamente tenemos por lo menos ahorita 3 instancias que les voy a platicar y luego ya les iré platicando de algunas otras. Pero bueno, en primer lugar, tenemos o la SIGU conformó las comisiones internas para la igualdad de género, que nosotros las conocemos, tal vez ustedes las conozcan, es más, tal vez hayan ido a alguno de sus eventos o tal vez a alguno mismo o alguna misma pueden ser parte de las famosas CINIs, que son las comisiones internas para la igualdad de género. ¿Qué buscan estas comisiones? Bueno, en primer lugar, son órganos auxiliares de las entidades académicas o dependencias universitarias cuyo objetivo, en concordancia con la SIGU, les decía, es impulsar la implementación de las políticas institucionales en materia de igualdad de género en la universidad y prevenir cualquier tipo de discriminación y violencia por razones de género a través de acciones sistemáticas y profundas diseñadas con la participación de las autoridades y de la comunidad. Entonces, las CINICs, digamos que se encargan de generar un ambiente informativo, un ambiente formativo, en donde se sensibiliza a la comunidad
principalmente al alumnado, pero no solamente al alumnado, sino a toda la comunidad, a que identifiquemos cuáles son las desigualdades de género. Bueno, en primer lugar, a que identifiquemos que podemos ver todas las problemáticas desde una perspectiva de género, que identifiquemos las desigualdades de género y que identifiquemos sobre todo la violencia de género. Y para ello, pues han creado talleres, cursos, carteles, acciones, jornadas, materiales informativos, folletos, seguramente por ahí alguna vez les ha llegado a algo de su CINIG, porque sobre todo aquí en Azcapotzalco, pues la CINIG de Azcapotzalco es muy activa, es muy comprometida, es muy esmerada y tiene mucho corazón, así que seguramente algo ya les ha tocado de la CINIG, pero es comisiones internas tienen como objetivo que ustedes puedan expresar y conocer qué es la violencia de género. Y perdón, es que me quedé aquí viendo el chat. Dice, yo quiero decir que he escuchado y leído muchos comentarios preguntando por qué se les llaman feminicidios y estos argumentos de que los hombres se mueren más y que los hombres tienen mayor tasa de suicidios. Agradezco la explicación de que hay un trasfondo de desigualdad de género. Ah, bueno, sí, ya justamente expliqué por ahí, no sé si, pero bueno, vuelvo a explicar que sí, que efectivamente el problema es que a los hombres no los matan por ser hombres y a las mujeres sí las matan por ser mujeres. Esa es principalmente la situación, que el hecho de considerar que una mujer es mujer le permite al hombre pensar que puede estar por encima de ella e ir poco a poco violentando sus derechos, minimizando su persona, acabando con su persona hasta que llega al extremo de cometer un asesinato, puede ser un asesinato por odio, un asesinato por muchas razones, pero principalmente es un asesinato por odio y la mujer que ha estado en medio de una relación, de desigualdad, pues se va involucrando en esta relación hasta que termina muerta, ¿no? Pero ese es un tipo de feminicidio, ¿no? El tipo de feminicidio, digamos, que más podemos identificar o que más podemos ubicar, pero también, desafortunadamente, hay otro tipo de feminicidio que es cuando la víctima no tiene una relación con el agresor y simplemente fue elegida por su situación de vulnerabilidad para ser víctima de un delito y principalmente un delito sexual, ¿no? De una violación que terminara en la muerte. Y bueno, pues hemos visto muchos casos, desafortunadamente, por ejemplo, de niñas, muchas niñas que vienen de la escuela o que salen solas o que cualquier situación y pues las desaparecen, las violan, las matan y no tenían ningún tipo de relación con el agresor. Tenemos feminicidios que se dan dentro del ámbito familiar, ¿no? Donde se está dando una relación de poder constantemente y a lo mejor es el abuelo, el tío, pues cualquier figura masculina de poder que está constantemente ejerciendo violencia y no necesariamente con su pareja. Puede ser su hija, puede ser otro miembro de la familia, mujer, y pues también termina en esa situación, en la muerte. Y bueno, eso nada más es para ampliar este concepto de feminicidio. Y bueno, les estaba comentando entonces que las CINIGs lo que hacen es generar un ambiente de información y de formación de por qué se vive qué es la desigualdad, por qué se viven las desigualdades y sobre todo las violencias, ¿no? En este sentido, pues ustedes, si por ejemplo tienen alguna situación donde consideran que han sido violentadas por una razón de género, entonces ustedes pueden acudir con estas comisiones por información, por orientación y seguramente estas comisiones con muchísimos gustos las van a atender.
Por otro lado, tenemos las famosas POC. Ajá, las POC son las personas orientadoras comunitarias y estas personas van a ser muy importantes, están en sus planteles. La idea es que cada plantel tenga por lo menos 2 POC, dos personas orientadoras comunitarias. Obviamente en muchas entidades de la UNAM todavía no se ha completado estas personas orientadoras. No sé si en su plantel ustedes tengan personas orientadoras comunitarias, Pati. Sí, está la maestra Hasibi, Ah, muy bien, muy bien. una persona orientadora comunitaria. Y ahorita que me dices la palabra, perdón, Gema, Ajá, la pregunta que hace Preciado Díaz, mi ujú. tocaya, Pati. Ajá, Mira, sí tenemos que diferenciar mucho lo que es el feminicidio de lo que es un asesinato o que es un suicidio. Mira, para que se considere feminicidio, tiene que haber ciertas características. Entre las características, pues es que estas mujeres, antes de ser asesinadas, fueron violadas, fueron torturadas de diferentes maneras. No queremos aquí ver la nota roja, pero son situaciones realmente muy, muy lamentables. Al final de cuentas, estas mujeres, después de haber sido masacradas, después de haber sido muy lastimadas, las matan. En el caso de los hombres, por alguna riña, por alguna situación, un balazo, una cuchillada, vete a saber, pero no fueron violados, no fueron torturados, no fueron destazados, metidos en bolsas de basura y tirados en los camellones. Es muy distinto. Gracias, Gemma. muy bien, me parece muy importante lo que dices, Pati. Pues sí, bueno, voy a regresar a platicarles de las POC y es muy importante pues que ubiquen que ustedes aquí tienen justamente a Hasibi, que es una persona orientadora comunitaria. ¿Por qué? Porque son las personas, son académicas, pues son en general personas que se van a encargar de informar, de guiar, de escuchar, de apoyar, de canalizar y de promover la igualdad de género en la UNAM. Y en este sentido, por ejemplo, si ustedes consideran que han sido víctimas de alguna violencia, de alguna situación de violencia de género, ustedes pueden recurrir en primera instancia a la persona orientadora comunitaria, que aquí les comento, no es que la persona orientadora comunitaria sea la instancia legal o tenga atribuciones jurídicas para tomar un caso y poder darle seguimiento a un caso. No, una persona orientadora comunitaria es, digamos, un vínculo comunitario que lo que va a hacer es que los va a ayudar, en primer lugar, a ponderar la situación, a tomar decisiones, a valorar, a escuchar qué valoran ustedes, porque regularmente cuando estamos en una cultura de la denuncia, lo que decimos es, todos los casos tienen que ser denunciados legalmente y sí, claro, eso sería lo más importante y lo fundamental, pero también hay digamos, un gran mar de situaciones que están antes de tomar ese paso, ¿no? Y entonces, la persona orientadora comunitaria pues les va a encargar de ponerles el escenario, de aclararles la situación, también de hacerles ver, por ejemplo, si ustedes quieren iniciar un proceso judicial, qué es lo que se requiere, hacia dónde se va a dirigir, cuáles van a ser los momentos, cuáles van a ser los obstáculos, posibles temporalidades, es decir, ponerles todos los elementos en la mesa para que ustedes de manera libre y con toda esa información puedan tomar las decisiones que mejor les correspondan, las decisiones con las que ustedes se sientan más a gusto. Y voy a decir por qué. Porque una persona orientadora comunitaria no les puede decir o no les debería de decir
lo que tienen o no tienen que hacer en una situación de violencia de género, sino que les tiene que dar la oportunidad de que ustedes con todos los elementos presentes tomen decisiones. Y entonces esa persona comunitaria las canaliza y los canaliza. Y bueno, finalmente también voy a leer aquí el chat porque alguien puso algo. Dice, el simple hecho de obligar a alguien de manera persuasiva a realizar algo que no le parezca, a pesar de ser algo simple o mínimo, ya es violencia. Sí, claro. Sí, era una pregunta. Sí, por supuesto. Ya que me ha tocado saber sobre un caso de un amigo que su pareja lo obligó a realizar actos que no le parecen, pero no lo obliga como tal, sino que utiliza su sentimiento de culpa al no realizar lo que ella le sugirió realizar, por lo cual termina accediendo. Bueno, claro, es que esta es precisamente una forma de violencia muy, muy importante porque es una violencia que se ejerce por medio de la manipulación, ¿sale? La manipulación es un tema muy importante de tenerlo consciente cuando estamos pensando en la violencia, sobre todo en la violencia del noviazgo, porque en el noviazgo sí hay golpes, o sea, sí, de hecho ya hay un gran registro de golpes físicos, por ejemplo, pero en el noviazgo la principal forma de violencia que se ejerce es justo la manipulación. Eh, el estar constantemente sobre una idea, el estar incidiendo, volviendo a repetir el tema. Vamos a ver el clásico caso de la chava que no se siente preparada para tener su primera relación sexual y el chavo que quiere tener ya su primera relación sexual con esta chava. Y entonces la chava le dice claramente, yo no me siento preparada para mi primera relación sexual. Y entonces el chavo lo que hace es estar haciendo lo que podríamos llamar una guerra de baja intensidad, ¿no? Que es estar volviendo a la idea, repitiendo la situación, haciendo ver a la pareja que la pareja es la que es intolerante porque no cambia su punto de vista cuando lo que está sucediendo es que se lo están reiterando una y otra vez, hasta que finalmente la chava, por una situación de hartazgo, de cansancio, de miedo, de pensar que puede perder a esta pareja, pues accede a tener relaciones sexuales cuando no se sentía preparada, cuando no quería y cuando no era su momento, ¿no? Y eso pues es un acto de violencia y es un acto de violencia ejercido por manipulación. Por supuesto, también esto voy a quitarle el sesgo de violencia de género, lo voy a poner como violencia general, pero sí, efectivamente, cuando estamos constantemente manipulando a las amigas y a los amigos a hacer cosas que van contra nuestra dignidad, contra nuestras creencias, contra nuestros límites, contra nuestros deseos, pues lo que están ejerciendo es violencia, definitivamente están ejerciendo violencia. Entonces, yo luego les digo el clásico, no entres a clase, no entres a clase, y lo ven así como algo muy normalizado. De hecho, en el CCH se ve muy normalizado. Yo lo he escuchado en clases, ¿no? Que están en los pasillos y que están, no, ya, güey, no entres a clases, que no sé qué, que ¿para qué entras? Incluso jaloneándola, ¿no? Y el chavo quiere entrar a tomar su clase y pues la banda lo jala y le dice, no entres. Y al final esa persona decide por presión social o decide por temor a ser marginado o por temor a ser evidenciado o por otras razones, no entrar a clases cuando su primer deseo era entrar a clases, ¿no? Ahora ya, si se quiere borrar la clase porque tiene profundos deseos de irse a divertir, eso ya es distinto, ¿no? Eso ya no es violencia, eso simplemente podríamos decir una irresponsabilidad académica. Pero el acto de estar jaloneando a alguien para que no entre a clases es tan violencia como los otros casos de violencia que les he dicho. Bueno, les comentaba que también tenemos como otra instancia
la asignatura de igualdad de género, porque en esta asignatura justamente se trabaja una unidad completita dedicada a lo que es la violencia de género. De hecho, primero se trabaja la perspectiva de género, se trabajan los protocolos que van a construir la defensa de los derechos humanos y de la igualdad de género, y en la unidad 2 se trabaja la violencia de género, sus diferentes formas, modalidades y acciones que podemos hacer para erradicarla. Entonces también es un curso que busca ser preventivo de la violencia. Ahora, si ustedes están siendo víctimas de violencia, pues pueden acercarse a su maestra, a su maestro de estas asignaturas y comentarle su caso. Y lo que va a pasar es que muy seguramente esta maestra y este maestro los va a canalizar con, pues a lo mejor con la POC, o va a poder canalizarlos con otras instancias. Pero bueno, ya tienen una forma más de acercarse a alguien y de abrir la comunicación y de ubicar que si ustedes tienen dudas y no saben bien a bien que algo sea violencia, pero no les late, porque a veces eso nos pasa, ¿no? Decimos, híjole, yo no sé si esto que estoy viviendo es violencia o estoy exagerando, o a lo mejor sí, mejor no digo nada porque me van a acusar de neonazi, ¿no? O me van a, perdón, de feminazi, me van a acusar o me van a decir que soy una exagerada, o van a considerar que cualquier cosa, si les está doliendo, si les está haciendo, si les está encendiendo una lucecita, si les está haciendo ver algo, es porque muy posiblemente sí hay una violencia y no la estamos identificando. Entonces, es importante que puedan asistir con sus docentes, también en las materias curriculares, con las docentes y los docentes, que ustedes puedan ver que trabajan género en sus clases, que son respetuosas y respetuosos del género en las clases, con las personas orientadoras, con la Comisión Interna para la Igualdad de Género. Y bueno, yo voy a terminar aquí la charla para ver si ustedes tienen algunas otras ideas o algunas dudas, pero antes de concluir, sí me gustaría comentar que el que ustedes, por ejemplo, pongan una denuncia en el tendedero, esa denuncia no procede jurídicamente. Entonces, por más que estemos viendo esa denuncia en un tendedero, no va a pasar nada más que obviamente un escarnio público, una situación de moral pública, todo lo que ustedes quieran, pero jurídicamente no va a suceder nada. Así que si ustedes quieren que una situación llegue a un plano jurídico, llegue a una situación ya donde se defina legalmente algún aspecto, entonces ustedes tienen que asistir a las instancias correspondientes. Por ejemplo, si quieren poner una denuncia de abuso sexual o de acoso sexual por parte de un docente, o de una docente, que también puede suceder, pero mayoritariamente es de un docente y regularmente es hacia las mujeres, aunque también hacia los hombres. No basta con poner a esa persona en el tendedero, sino que ustedes tienen que iniciar un acto formal de denuncia formal, porque eso es muy importante, dado que a partir de las movilizaciones sociales que tuvimos en el 2020, se ha intensificado mucho el tema de hacer verdaderamente un seguimiento jurídico a los acosadores sexuales, a los docentes, por ejemplo, acosadores sexuales, y se les ha rescindido el contrato. Entonces, algo que antes veíamos como imposible, ¿no? Decíamos, a este nunca nadie lo va a mover. ¿Por qué? Porque está protegido, porque no le toman importancia al asunto. Pues ahora hemos visto que sí se ha avanzado en ese sentido, pero se va a avanzar más en ese sentido, efectivamente, si, como dice la maestra Patti, fomentamos una cultura de la denuncia, pero no nada más de la denuncia en el tendedero,
sino de la denuncia formal, de la denuncia que lleva a una consecuencia jurídica, a una consecuencia laboral o incluso una consecuencia judicial si el acto de violencia lo requiere, lo precisa. Bueno, pues yo con esto termino. Muchísimas gracias por la invitación y pues espero escucharlas y escucharlos. Gracias, maestra Gemma. Pues no sé si tengan ahí alguna duda, por favor. Y yo sí les quiero comentar esto que nos decía la maestra Gemma. Si tú estás ya en la idea, ya están planeando tener ahora sí, tenemos de los derechos sexuales y reproductivos. Si tú sabes que, pues sí, vamos a tener sexo, pero si tú te sientes incómoda o incómodo, hombres y mujeres, esta famosa lema que es no, es en serio, ¿eh? Cuando digo no, es que es no y punto. No hay condiciones, no me siento bien. Y si ustedes empiezan a revisar esta relación que les está propiciando incomodidad, sienten algo raro, ¿no? Oye, como que no me gusta cómo me habla, ¿por qué me revisa el teléfono? ¿Por qué me impide que platique con mis amigas? O sea, todo esto que te incomoda es un foco rojo en verdad, ¿eh? Entonces, ahí, en este caso, lo que nos decía la maestra Gema, la maestra Hasibi, una servidora, la maestra Londra, la maestra Fernanda, somos integrantes de la CINIC de Azcapotzalco. Aquí la situación es de que no tenemos todavía un espacio físico donde nos puedan ubicar, pero ya físicamente nos ven, acérquense a nosotras y en verdad se canaliza esta situación. ¿Por qué? Porque no podemos pensar que se debe de normalizar la violencia. La violencia no es normal. Entonces, la Defensoría de los Derechos Universitarios de Igualdad y Atención a la Violencia de Género, esta Defensoría sí está resolviendo, sí está respondiendo. Y en este caso, dependiendo de la situación, se pasa al Ministerio Público. Entonces, por favor, cuando hay algo que no te incomoda, dependiendo de la situación, acérquense a la maestra Hasibi, conmigo, y vamos canalizando esta situación y le vamos dando seguimiento. No hay dudas, no hay comentarios, no sé. Bueno. Yo tengo una duda, perdón. Adelante, Pamela, adelante. ¿Cuál es la materia que mencionaba hoy la maestra? Sí, la maestra Gema, sí. Sí. Gracias, Pamela. Es la asignatura de igualdad de género. Esta asignatura se está implementando desde hace año y medio en su modalidad de pilotaje. Tenemos la mala situación ahorita. Bueno, la parte negativa del pilotaje es que solamente se está dando a ciertos grupos aleatorios, pero la propuesta es que el próximo ciclo escolar, el próximo año, tengamos un número fijo de grupos, ya sea en la mañana, en la tarde, a la 1 de la tarde, el sábado, o sea, digamos, tengamos como cubiertos toda la franja horaria para que ustedes de manera libre, si quieren tomar esta asignatura, puedan hacerlo. Y la parte bonita de la asignatura es que son 40 horas de un curso taller en donde además de todo se les va a dar una constancia por haber acreditado un curso taller de igualdad de género con duración de 40 horas. Y ustedes dirán, ¿y para qué me sirve esa constancia? Bueno, pues acuérdense que el currículum académico se va formando desde el bachillerato. Entonces, el asistir a eventos académicos, el poder tener actividades extracurriculares es muy importante para su formación y para ir trabajando y guardando su currículum. Ahora, la asignatura, pues no solamente les ayuda por el tema de la constancia, sino que en la asignatura, pues se trabajan estos temas tan importantes. Entonces, esperemos que si se animan el próximo año, pues se puedan inscribir a algunos de estos cursos que vamos a tratar de que se oferten en pues, diferentes franjas horarias para que pues no nos suceda que nada más sea a un grupo y pues en ese grupo a lo mejor a algunos les gusta y a otros pues no tanto, ¿sale? Bueno, Okay, gracias. Gracias, Pamela. Bien importante lo que preguntaste. Tenemos que seguir avanzando y qué bueno que ustedes se pudieran sumar con nosotras, con las maestras, para que esta asignatura de igualdad de género se pudiera
implementar ya como una materia curricular, pero necesitamos muchísimo apoyo. Y si ustedes nos pueden apoyar, pues les agradeceríamos profundamente. Entonces ahí están estos talleres, también la Masha Hasibi y una servidora damos los talleres. Entonces, pues ahora sí que paso a pasito tenemos que seguir. Y pues muchísimas gracias por estar. Gracias por haber permanecido aquí. Fue una población que no se movió, estuvo aquí todo el tiempo. Y muchas gracias, Gema, por tu tiempo. Sé que andas bien ocupada y pues gracias por la luz, por compartir tus conocimientos y por generar estas inquietudes. Y ahora sí, el tema que tú abordaste de lo que fue Lucio Cabañas Barrientos, pues es que se ve en Historia de México 2 y no hemos llegado a esa parte, pero recuerden que él fue profesor de Ayotzinapa. Muchas gracias, cuídense mucho. Y hay un mensaje, a ver, permítame tantito. Sí, saludos a Laura Noemí, Ya, que me muchas. está saludando. Sale, pues cuídense mucho y gracias por estar y estamos en contacto. Muchas gracias también. Un abrazo a Kenia y pues cuando quieran, yo con gusto siempre de compartir con Azcapotzalco.